Bien, por favor, si es así. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, en la clase pasada miramos el último método de interpolación espacial. Ahora, en un momento en el taller, vamos a hacer un breve repaso de ese método, el template Spline. Pero entonces le damos continuidad a ese capítulo con el capítulo sexto, que es geomorfometría, que estaba previsto en el contenido programático entregado a ustedes el primer día de clase, o al menos en la primera semana donde se subió al aula de clase. Esta disciplina de la geomorfometría es una disciplina muy importante y que tiene un respaldo internacional, con unas agencias de investigación que están muy activas en el momento, como lo veremos más adelante. El objetivo de este capítulo entonces es enfocarnos en el estudio de los modelos digitales de elevación, que con la metodología que hemos venido implementando, nos hemos enfocado en datos de un nivel de detalle muy, muy bueno. Es decir, estamos trabajando a una escala muy detallada. Y eso lo hemos visto entonces en la implementación del capítulo del GNSS, cuando hemos tomado puntos de control con equipo geodésico y hemos realizado los procesos de corrección diferencial, involucrando variables atmosféricas, eh, para remover la mayoría de errores que trae esta tecnología. Y además, en el capítulo de interpolación espacial nos hemos enfocado en interpolar o predecir la elevación con datos también de alta precisión. Y terminamos ese capítulo con un levantamiento con estación total en el humedal Las Huacas. Por lo tanto, veremos o debemos ser conscientes del nivel de detalle de esos datos. En este capítulo de geomorfometría, para poder generar aplicaciones a escala regional, entonces vamos a irnos desligando un poquito de la escala de nivel de detalle o de alta resolución y vamos a migrar a la media resolución. Es decir, que vamos a utilizar modelos digitales de elevación a escala regional para poder implementar o hacer aplicaciones en el campo de la hidrología, la geomorfología, y los planes de ordenamiento territorial. Entonces es importante que ustedes tengan ese enfoque, pues cuando uno es estudiante, no, pues muchas cosas no le interesan, y a veces no capta bien, sino cuando ya se desempeña en la vida profesional y ya se introduce con el uso de datos a diferentes escalas. Pero entonces ese es el enfoque que le vamos a dar. Como ustedes ven, esta palabra geomorfometría tiene unas raíces griegas: geo, tierra, morfo, forma, y métrica o medida de la forma de la tierra. Y entonces las principales aplicaciones son la cartografía del terreno y el análisis. En este enfoque nosotros nos vamos a salir del esquema tradicional de la ingeniería civil, que siempre es solamente las tres datos coordenadas en dos dimensiones y la elevación y generalización en un mapa con curvas de nivel, y hasta ahí llegamos. Como lo van a ver en este capítulo, el nuevo enfoque es trascender esa práctica tradicional y poder empezar a modelar el terreno para hacer implementaciones y resolver problemas, siempre asociado a ciencias de la Tierra. En alguna ocasión hemos hecho una lectura de
de este autor, Wilson, 2012. Recuerden que cada semestre todo esto se va cambiando, entonces se va evolucionando y de esa manera entonces se va generando una base de datos de ontología, es decir, de los conceptos que manejan cada disciplina y que tienen un respaldo internacional, y de esa manera aseguramos que lo que hacemos aquí pues se puede entender y conocer en cualquier parte del mundo, no solamente a un nivel local, sino que en cualquier país donde nos encontremos vamos a manejar un lenguaje que es similar. Y entonces aquí se extrajo este pequeño resumen de esa lectura, que entre otras cosas es bastante larga. A la izquierda vemos que este capítulo trata con la superficie del terreno. Entonces lo que vemos, lo que está encima de la litología, aunque ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de los túneles, nosotros podemos extender la topografía en superficie en forma subterránea, y de esa manera podemos conocer también lo que no se ve, lo que está por debajo. Pero en general, entonces, estas técnicas están asociadas a procesos superficiales de la corteza terrestre, y recuerden que esos procesos tienen una interacción con la atmósfera, con la forma del terreno, con aspectos hidrológicos y ecológicos. Es decir, que el paisaje está siendo modelado, está siendo afectado, cambiado por procesos de diferente tipo. Uno de ellos, la hidrología, procesos de erosión, de depositación, de denudación. Bueno, esta disciplina de la geomorfometría trata con el modelado digital del terreno, por eso también se le conoce como ciencia del modelado digital del terreno. Y aquí entonces aparece este concepto que son los modelos digitales de elevación, que es un concepto que vamos a venir manejando en este capítulo, que ya lo introdujimos en la clase pasada, donde a partir de una nube de puntos generamos dos modelos del terreno, uno en formato o con objetos de triángulos, que es lo que se conoce como la red irregular de triángulos, y el otro modelo es el modelo grid o de teselas o raster o de celdas. Y en este enfoque vamos a ver ese modelos digitales de elevación. Bueno, y entonces en esta disciplina pues se van a ver muchas técnicas para el análisis topográfico y su visualización. Ya hemos visto que el software como Saga o cualquier otro tiene esas funcionalidades, y es que nos permite hacer una vista en 3 dimensiones del producto o de la superficie continua del terreno. Y eso pues impacta y mejora la comprensión de la geomorfología. Bueno, aquí vamos a distinguir entre parámetros del terreno y objetos del terreno. Entonces, los parámetros del terreno, como dice aquí, es una medida descriptiva de la forma de la superficie. Y esas medidas descriptivas que son similares a la ingeniería civil, son la pendiente o el cambio en la elevación en la dirección de máximo gradiente, el aspecto, que es el azimut de la pendiente o la dirección de la pendiente, y hay otros parámetros que impacta bastante los modelos, por ejemplo, de inundación o modelados de procesos de remoción en masa, que es el índice topográfico de humedad. Pero recuerden, los parámetros son medidas descriptivas, pero también podemos derivar mediante análisis de la geomorfometría utilizando algoritmos objetos. Y esos objetos se definen como atributos de la superficie discretas. Y un atributo puede ser, por ejemplo, el límite o la divisoria de aguas. Estos circos que son propios de la terminología de la geomorfología, los abanicos aluviales,
o la red de drenaje. Entonces son objetos discretos que se pueden separar. Y de hecho, este capítulo, una de las aplicaciones va a ser la detección de las formas del terreno, es decir, extraer, por ejemplo, las divisorias de agua, las corrientes, generar el orden de corrientes y etcétera. Aplicaciones numerosas en la distribución de las propiedades del suelo, en el estudio de procesos de erosión y de deposición, o sea, fenómenos de agradación, acumulación o pérdida de suelo, que es lo que se conoce como la erosión. La evaluación de la probabilidad de amenazas por deslizamiento en el estudio del potencial de la radiación solar y en la cartografía de la vegetación o en la propagación de especies naturales o incluso en la propagación del fuego, de los incendios. Aquí hay muchas preguntas que se deben responder. Entonces, por ejemplo, una de ellas será cómo suavizamos los modelos digitales de elevación, con qué método. Ya esta respuesta ya tenemos una luz. Vemos que el método Template Spline con un factor de suavización permite generar o quitar artefactos que generan métodos como por ejemplo distancia inversa ponderada. Este tema de la evaluación de la propagación del error, cuando un modelo digital de elevación trae errores, entonces estudiar cómo se va a propagar en los productos derivados, en los parámetros de primero y segundo orden. Y en general el tema de la incertidumbre, saber cuál es la precisión de un modelo digital de elevación y cuáles serán sus aplicaciones. Bueno, estos son ya conceptos que en la lectura pues muchos de ellos ya recuerden que ahí está la lectura del capítulo 12 que está asociada a este capítulo. Mucho de esto está ahí, por esa razón aquí estas presentaciones solamente son una mera guía, no es la referencia es el capítulo donde están los temas ya normalizados y que han sido evaluados por pares internacionales. Pero aquí como una guía simplemente decimos que la geomorfometría es el uso de los modelos digitales de elevación para el análisis cuantitativo y cualitativo del paisaje o del terreno. Entonces, esta disciplina se usa mucho en la cartografía geomorfológica, de hecho nació como una rama de la geomorfología y que, como les decía, tiene como alcance la descripción geométrica de lo que está en la superficie del terreno. Y si eso es así, entonces sus aplicaciones están en la detección, en aislar objetos, como ya les decía, extraer, por ejemplo, una cuenca, una divisoria de aguas, un abanico aluvial, la geoforma, por ejemplo, extraer la parte superior de un perfil, el hombro, los valles, a eso se refiere. Y para eso entonces vamos a usar parámetros de la superficie del terreno que, como ya vimos anteriormente, son medidas descriptivas del terreno. Y para eso entonces el principal dato de entrada es el modelo digital de elevación. Ya es la representación digital de la topografía. Aquí vemos un ejemplo de cómo en el análisis de la susceptibilidad por procesos de remoción en masa, vemos lo que se requeriría para un análisis de ese tipo. Aquí tenemos puntos donde está el inventario. Este inventario normalmente se extrae del sistema de información de movimientos en masa CIMA del Servicio Geológico Colombiano. Y aquí se ha dividido en puntos de entrenamiento y puntos para validar. Entonces, con los puntos de entrenamiento uno genera el modelo y con los puntos de validación genera la métrica
como valga la redundancia, de validación de ese modelo que se generó. Para eso, entonces, esa variable dependiente, que en este caso serían los movimientos en masa, que pueden ser expresados como una ausencia o presencia de esos deslizamientos, es decir, una variable dicotómica. Esa variable se puede combinar o se puede generar un modelo de regresión con variables independientes del terreno. En este caso, la pendiente, el índice topográfico de humedad, la curvatura o la convergencia, y aquí podemos obtener otro parámetro que sería la forma del terreno. Entonces, con base en estos parámetros del terreno, yo pudiera generar un mapa de predicción de deslizamientos a partir de esta información que, como les dije, se encuentra en el Servicio Geológico Colombiano. Aquí entonces tenemos el concepto y yo espero que de aquí en adelante todo esto quede muy claro. Nosotros en geomorfometría le llamamos modelo digital de elevación a un arreglo rectangular de la elevación que tiene unas características específicas y una de ellas es que tiene una resolución espacial o un grid cell o un tamaño de celda y que se caracteriza por 5 datos que son las coordenadas de la esquina inferior izquierda, la coordenada XY, el tamaño de la celda o píxel y el número de filas y columnas. De esa manera se define una estructura del modelo digital de elevación. Entonces no vayan a confundir que un TIN, una red irregular de triángulos, es un DEM. Son dos conceptos diferentes y eso no lo digo yo, lo dice la literatura y la organización encargada de este aspecto. Por ahí alguien creo que levantó la mano. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Bueno, entonces no era así. Ese modelo digital de elevación, entonces, dependiendo de la escala, va a tener una rugosidad. Entonces, por ejemplo, a la izquierda ven ustedes un modelo digital de elevación a una escala, a un nivel de resolución de alto detalle, y a la derecha una generalización. A veces lo muy detallado pues genera más complejidad. Recuerden la segunda ley de la geografía. A escalas gruesas las cosas se simplifican. A escalas ya muy altas o detalladas las cosas son más complejas. Entonces, y eso es lo que ocurre con la tecnología LIDAR, que es una tecnología que capta información del terreno usando el espectro visible y del infrarrojo, pero la densidad de puntos es tan alta que generan a veces problemas computacionales en su manipulación. Y en algunos casos una generalización, es decir, una suavización, una scaling, es decir, pasar de una resolución, por ejemplo, de 2 metros a 5 metros o a 10 metros, simplifica ese modelo, lo vuelve más suave y es más fácil de trabajar. Entonces, por esa razón, recuerden ese paradigma de la escala. A veces no necesitamos en ingeniería productos de alto nivel de detalle. Ya ese paradigma ya lo traemos desde el sistema de referencia, donde ya tenemos una pregunta por resolver. Y es que, por ejemplo, en los diseños de infraestructura lineal como las vías, ya no sabemos a qué escala estamos trabajando, si a una escala de alto nivel de detalle o semidetalle o regional. Y ya sabemos por qué, ¿no? Porque si bien los datos de campo se obtienen con instrumentos de alta precisión, cuando implementamos el sistema de referencia generamos un sistema de coordenadas que no es preciso para el nivel de detalle de los datos. Entonces, cuando implementamos origen nacional o un sistema gaussiano, unas coordenadas gaussianas, ya bajamos el nivel de detalle. Y ya hemos dicho que lo mejor sería en ingeniería civil aplicar o implementar sistemas de referencia
con coordenadas cartesianas o coordenadas topocéntricas o locales. Pero ya sabemos que eso genera un desafío técnico que hay que resolverlo, alguien lo deberá resolver en el futuro, pero como en este momento tenemos pereza para abordarlo, entonces nos vamos por el lado fácil y es usar proyecciones transversa Mercator. Bueno, entonces lo mismo tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resolución apropiada para una aplicación determinada? Entonces, es una pregunta que tenemos que irla resolviendo. Muchas técnicas para generar modelos digitales de elevación. Ya en la clase pasada ya vimos una por interpolación espacial con una nube de puntos y aplicando métodos determinísticos generamos una superficie continua. Y desde el punto de vista de las técnicas de campo, entonces tenemos que los levantamientos del terreno tipo estación total o tecnología RTK GNSS, pues van a dar resoluciones menores a 5 metros que generan una exactitud vertical y horizontal muy alta, pero cuya densidad o huella en el terreno es muy pequeña, ¿no? La densidad no es tan alta. Recuerden que con una estación total, si uno se pone a tomar, a poner el bastón cada 50 centímetros, pues se va a volver poco eficiente ese levantamiento. Pero requiere postproceso bajo, o sea, esa información que se obtiene en campo ya prácticamente se descarga y de una vez se introduce en el software para el modelado o para el postproceso. Y ya sabemos que esos datos generan elevaciones exactamente del terreno, o sea que me va a generar lo que se conoce como un DTM, un modelo digital del terreno, del suelo desnudo. Y lo mismo ocurre con tecnología, aquí aparece GPS, pero realmente la tecnología debiera ser RTK GNSS. Aquí de pronto Wilson et al. De 2012, pues de pronto no está tan actualizado esta tabla, pero ya sabemos hoy en día que por sí solo GPS es muy malito para generar información en 3 dimensiones, pero si utilizamos métodos ya móviles de tipo RTK y con algunas tecnologías recientes, esa precisión nos va a ayudar para el diseño de obras de infraestructura. Pero recuerden que esto no es lo único. Yo puedo usar tablas digitalizadoras para digitalizar las curvas de nivel de un plano antiguo y esa información va a quedar en 3 dimensiones y de ahí yo puedo obtener por interpolación un modelo digital de elevación. También puedo hacer con un mapa digital donde se tenga curvas de nivel, yo puedo hacer digitalización en pantalla y también generaré un modelo digital de elevación. O puedo hacer escanear los mapas, un mapa topográfico antiguo, si no hay más que usar. Y con algoritmos de adelgazamiento y extracción de esa información, yo podría generar un modelo digital de elevación. Pero obviamente ya la escala que se va a generar, pues dependerá, como dice aquí, del intervalo de las curvas de contorno o del espaciamiento de las curvas de nivel. Y pues la exactitud no va a ser tan alta. Y obviamente el postproceso de todo eso es bastante grande. Entonces imagínense digitar mapas antiguos de un levantamiento de una vía de esa manera, entonces es bastante dispendioso. Y ahora tenemos otras tecnologías como por ejemplo la ortofotografía, generar ortofotos. Esto ya sabemos que se puede hacer con un dron. Un dron genera una secuencia de imágenes y uno de los productos de los drones es ese, ¿no? Además de la nube de puntos del mapa texturizado, él va a generar el modelo digital de elevación, el modelo digital del terreno y el otro producto que es la ortofoto. O con otras tecnologías ya aéreas se puede generar un producto de este tipo. Entonces son elementos que permitirían
generar un modelo digital de elevación ya con una exactitud muy alta y con estas resoluciones menores a 1 metro. Y la otra tecnología es la tecnología LIDAR, es una tecnología por excelencia que debiéramos usar en ingeniería civil, pero ya sabemos que es una tecnología muy costosa. No sé si a ustedes ya les he comentado que con solamente poner un avión en el aire ya el combustible afecta ese costo, y si está nublado y el avión se tiene que regresar, entonces toca volver a pagar ese costo. Entonces eso hace que una faja de, por decir algo, unos 5 kilómetros con un ancho que permitiera diseñar una vía no baja de unos 100 millones de pesos. Y la otra técnica es la interferometría a través del uso de microondas, pero obviamente la precisión en este caso ya no es tan alta como las otras. Y los otros modelos que vamos a ver son los modelos a escala global, que es la misión radar topográfica, es RTM de la NASA, la misión Aster-GDEM y el SPOT. Entonces son modelos digitales de elevación a escala global, pero como ustedes ven aquí, su espaciamiento son 30 metros y eso pues no pueden esperar sino exactitudes del orden de 16, 7 metros o 10 metros. Y entonces esto, aquí hago un paréntesis porque hay alguna tendencia de algunos docentes donde hacen descargar de los globos virtuales como Google Earth, nube de puntos, para diseño. Y ya saben entonces las incertidumbres de esos productos que están en los globos virtuales. Normalmente está el SRTM, que ya sabemos tiene una incertidumbre de 16 metros en la componente vertical. Entonces no pueden esperar de ahí obtener un buen producto. No obstante, hoy en día como los estudios de consultoría se han vuelto muy rápidos, entonces a veces no hay tiempo para ir al campo. Y entonces algunos consultores diseñan con esa información, y por eso cuando ya van a construir, entonces se encuentran que hay que hacer terraplenes de 20 metros donde no se requieren, o hacer cortes muy altos, y la razón es por eso. Entonces ese es uno de los temas de la geomática que cuando la gente se interesa y se entrena, pues tiene la experticia para detectar ese tipo de inconsistencias. Pero cuando no tenemos mente cerrada y nos enfocamos en lo tradicional, pues estas cosas pasan por alto y no se detectan. En conclusión, entonces, de esta tabla, los métodos para generar modelos digitales de elevación en forma directa son los métodos de campo, los que tienen contacto directo con el terreno, que lo podemos simplificar en la estación total y el método RTK. Y ya sabemos que las otras tecnologías como LIDAR o drone, la tecnología de UAV de vehículos aéreos no tripulados, también generan altas precisiones, pero ojo con lo que aparece aquí. Por un lado, genera un modelo digital de superficie, y ahí está el concepto de DSM, Digital Surface Model. Y entonces esto exige que esos productos deban ser filtrados mediante algún procedimiento para generar el DTM. Entonces todo lo que venga por el aire, recuerden, DSM, y eso no sirve para diseñar. Si ustedes diseñan sobre esos productos directamente, entonces van a diseñar sobre la copa de los árboles, por encima de los techos de las casas, y entonces deben tener en cuenta esa condición. Aquí están las dos técnicas por excelencia de campo que genera directamente un DTM. Ya sabemos, estación total y RTK GNSS. Aquí está la dueña de los datos de la nube de puntos que ustedes ya tienen para esta práctica. Para la práctica pasada, aquí está la ingeniera Daniela Moreno. En este momento está trabajando en Medellín en una empresa consultora. Creo que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero bastante importante. Y entonces ella hizo el levantamiento con esta tecnología
con ambas, ¿no? Hizo con estación total y la comparó con RTK GNSS. Entonces, como ustedes ven, con la tecnología de estación total, los puntos que están aquí en color amarillo están más espaciados, o sea, hay menos densidad. En cambio, con el bastón del rover de la tecnología RTK se pudo acceder a más datos. Hay una mayor representatividad de estos datos. Bueno, por otro lado, nosotros podríamos descargar cartas topográficas del Geoservicio Nacional, que ya sabemos que es Colombia en Mapas. Ahí están, se pueden descargar las planchas topográficas a escalas 100.000, 50.000, 25.000, 10.000. Pero ya sabemos que a 10.000 ya se escasea, no en todo lado se puede encontrar planchas a 10.000, pero a 25.000, como lo vemos aquí en la zona de Popayán, sí encontramos mucha información. Entonces, un trabajo interesante, bonito, sería con una plancha topográfica a escala 25.000, cómo generar un modelo digital de elevación, una superficie continua como esta que está aquí en la zona nuestra, ¿no? Pero ya obviamente ustedes saben que aquí ya viene un problema, y es que el efecto de anisotropía, es decir, donde hay mayor densidad de datos en el sentido de la curva de nivel y menor en el otro sentido, entonces genera artefactos. Entonces la pregunta y que hay que resolver es cómo a partir de una plancha topográfica genera un patrón de datos que sea más uniforme, que no sea anisotrópico. Y la respuesta ya se puede encontrar en algunos papers, ¿no? La respuesta la puede dar el software GRASS del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, donde trae algoritmos para generar ese patrón ya más uniforme, y una vez con ese patrón uniforme generar por interpolación esos procesos. Recuerden que en toda esta generación de modelos digitales de elevación hay artefactos. Aquí ustedes ven una aguja, y entonces normalmente son errores que se generan en los productos. Entonces eso hay que mirarlo, y ahí ustedes ven que una de la ventaja de implementar técnicas de visualización es, al ver en 3 dimensiones, yo detecto esos artefactos y debo hacer algo. Bueno, entonces ahí hay un trabajo interesante que pues ya se ha venido manejando y que ustedes lo pudieran implementar. Por esa razón, hablando del trabajo final, recuerden, en este curso no interesa nada de SIC ni cosas de ordenamiento territorial. Eso no es importante aquí. Lo que nos interesa son las técnicas espaciales que hemos condensado en estos 7 capítulos que ya hemos visto. Por esa razón, no se desvíen, por favor, del contenido, porque aquí no nos interesa, y a pesar de que es importante la seguridad alimentaria, pues no nos interesa mucho modelos para generar predicciones de cultivo de papa, ¿no? Realmente es importante para la seguridad alimentaria, pero en este curso pues no ha sido el enfoque. Bueno, aquí estamos en la cuenca del río Molino, aquí cerca a Popayán. Esa cuenca ha generado bastantes problemas de avenidas torrenciales que periódicamente afectan la ciudad. Y entonces aquí vemos las curvas de nivel del geovisor, y debajo vemos un modelo digital de elevación proveniente del sensor japonés estadounidense ALOS Pulsar, que tiene una resolución espacial de 12,5 metros. Y a la derecha, acá arriba, vemos cómo con las curvas de nivel y usando la técnica Kriging, que ya sabemos que es una técnica bastante robusta para generar modelos digitales de elevación, pues que de pronto no ha tenido tanta aceptación en este curso. El semestre pasado fue el último capítulo y solamente asistió un estudiante. Entonces no se ha podido tener una masa crítica de estudiantes que empiecen a investigar en esta área.
Hay una alternativa, como ya les he dicho, es que algunos compañeros están saliendo a hacer intercambio al Perú y allá ven una electiva ya en los últimos semestres y en esa electiva se ve cricket. Entonces, qué bueno que al menos pues ya se están graduando, de pronto ya en las especializaciones ya lo empiecen a implementar. Pero entonces aquí ustedes observan que la calidad de ese cricket realmente es muy buena y se acerca al comportamiento real del terreno. Entonces es para que tengan en cuenta que uno de los métodos robustos que no alcanzamos a ver porque cricket requiere unos supuestos estadísticos y requiere algoritmos que hasta el momento pues solamente se pueden implementar en R, pero pues R requiere una curva de aprendizaje un poco larga, dispendiosa y pues no todo el mundo tiene esa capacidad para enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Recuerden que nosotros siempre buscamos lo rápido, lo fácil, lo que genere más confort. Bueno, como les decía en la tabla anterior, entonces las otras técnicas que generan modelos digitales de elevación ya son las técnicas que pueden ser a bordo de drones con techos máximos de 300 metros, aviones con un techo máximo de 5 kilómetros o satélites. Pero recuerden que todas estas tecnologías me van a generar un DSM, Digital Surface Model, y ojo que eso no sirve para diseñar. Para diseñar siempre tenemos que diseñar sobre un DTM. Entonces hay que preguntarle al que hace el levantamiento, ¿usted qué es lo que me está entregando? Bueno, obviamente estas tecnologías no son infalibles, tienen errores. Ya ustedes saben del capítulo de mínimos cuadrados que todo está sujeto al error. Nada es exacto, no, todo va a tener una incertidumbre. Y a veces, por ejemplo, con tecnología drone, cuando no se reportan las métricas de exactitud, pues eso no sirve para nada. Y la única forma de reportar una métrica de exactitud es tener puntos de control en campo. Entonces aquí todo levantamiento con dron requiere levantar unos sitios con una tecnología de alta precisión, en este caso GNSS, geodésico, de tal manera que estos puntos que se dejan en campo sean visibles por el equipo cuando se hace el vuelo y con base en estos puntos de control se van a generar las métricas de validación interna y externa. Si eso no se hace, pues por muy bonito que aparezca así como aquí, que se ven las vías y todo, pues eso no va a tener ninguna utilidad. Obviamente el GSD, o sea, la distancia de muestreo en terreno con un techo máximo de 300 metros, pues va a ser del orden de 10 centímetros. Va a ser muy bueno. En cambio, cuando tengo un techo más alto, como el caso de la fotogrametría aérea, pues ya estos productos no van a ser de tan buena resolución. Entonces acá tendré escalas muy buenas, 1000, 2000, 5000. En cambio, como ya sabemos, la escala cuando se hace fotogrametría convencional con las fotos aéreas que tengan traslapo, pues no, ya son del orden de 1 en 40.000 o bueno, hay que calcularla dependiendo de algunos parámetros, pero podemos hablar de una escala de ese orden, 40.000. Y con mayor razón cuando obtengo información del terreno desde satélites de observación de la Tierra que más o menos están a un promedio de 800 kilómetros, pues las resoluciones espaciales ya no son tan buenas. Ahí tenemos el ejemplo del SRTM, la misión radar topográfica con resoluciones de 30 metros y 90 metros, que pueden estar dando escalas de 50.000, 100.000 y si necesitamos ya mejores resoluciones, pues ya esos productos son muy costosos porque estos satélites ya tienen unas características especiales.
La otra tecnología, ya sabemos la tecnología LIDAR. Bueno, estas tecnologías normalmente son ópticas, trabajan en el rango del visible y del infrarrojo. La otra tecnología óptica también es LIDAR. LIDAR puede ir a bordo de helicópteros, drones o aviones, y ya sabemos que esa tecnología se basa en emitir unas de energía, un impulso que atraviesa todos los objetos hasta llegar a la Tierra, y el análisis de esa forma de la intensidad es lo que me va a permitir hacer clasificación de objetos y generar el modelo digital de elevación. Una tecnología muy buena, pero bastante costosa. Bueno, entonces recuerden que la geometría trata con todas las fuentes de entrada para generar modelos digitales de elevación. Entonces ya sabemos que hay modelos digitales de elevación a diferentes escalas, y ya sabemos que los mejores son las que usan técnicas convencionales terrestres, pero son muy costosos y tienen una cobertura en terreno baja. Cuando queremos mejorar esa eficiencia, entonces ya usamos equipos ya más rápidos, RTK, o nos tenemos que elevar a través de drones, aviones o satélites, pero entonces ya todo eso genera una diferencia en las resoluciones. Y como se menciona en la literatura, el desafío que tenemos los ingenieros en este momento es cómo generar un modelo digital de elevación de alta resolución espacial, es decir, menor a 1 metro, pero con coberturas de una imagen de satélite de 100, 200 kilómetros. Ese es el desafío, y pues obviamente ese desafío en los países avanzados ya se puede lograr, pero en otros países pues estamos como un poquito lejos de llegar a ese nivel. Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro modelo digital de elevación, y ¿qué hacemos con eso? Entonces vienen aquí los parámetros de la superficie del terreno, que como lo definimos anteriormente, son medidas que describen la forma del terreno. Uno de esos parámetros que es muy conocido en ingeniería civil es la pendiente. Recuerden que la pendiente controla muchos diseños. Una pendiente muy fuerte entonces genera procesos de erosión en el caso de los canales en tierra, y una pendiente muy baja genera sedimentación. Lo mismo en el diseño en perfil de una vía, una pendiente de más del 7%, ya los vehículos de tipo camión ya empiezan a volverse poco eficientes, y ahí tenemos el ejemplo de Rosas, donde, según entiendo, en algún momento hay una pendiente del 12% que generó ya dificultades en la movilidad de vehículos pesados. La pendiente entonces es la tasa de cambio de la altitud en la dirección, en la dirección donde ese cambio es más fuerte. Entonces ese es un descriptor, la pendiente. Con la pendiente nosotros podemos clasificar el terreno, y ahí está el manual de diseño geométrico, donde hay una clasificación del terreno de acuerdo a este descriptor. Entonces nos dicen terrenos planos menos al 5%, terreno ondulado entre el 5 y el 12%, terreno montañoso entre el 12 y el 25%, y terreno ya escarpado más del 25 o 30%. Y de acuerdo a eso, entonces se generan unos parámetros de diseño. Entonces, por eso la pendiente es bastante importante en ingeniería civil. La dirección o el azimut de esa pendiente se le conoce como aspecto. Entonces es una medida circular que varía entre 0 y 360 grados. La curvatura se define como la segunda derivada de la superficie del terreno, y por convención entonces los valores negativos que nos resulten los vamos a asociar con curvaturas cóncavas, y valores positivos con curvaturas convexas. Y recuerden que la curvatura en
en paisaje es bastante importante porque la concavidad genera procesos de acumulación de agua. En cambio, la convexidad genera lo contrario, ¿no? Divergencia. Hay algunos productos, como lo veremos más adelante, que son los mapas de sombras, que tienen un impacto visual cuando, sobre todo en cartografía, cuando a un modelo digital yo le superpongo el mapa de sombras, entonces va a generar un realce de la topografía y para eso lo usaremos. Sin embargo, en otras disciplinas como en la biología, el mapa de sombras tiene importancia porque algunas especies, ya sea vegetales o animales, tienden a buscar las zonas, algunos las zonas más iluminadas o en otros casos las zonas más oscuras. Bueno, nosotros vamos a derivar parámetros del terreno con el software Saga y entonces aquí hay una clasificación de esos parámetros del terreno. Entonces, básicos, por ejemplo, la pendiente, el aspecto y la curvatura. Atributos regionales, por ejemplo, la cuenca, la longitud pendiente, que tiene un impacto, por ejemplo, en los estudios de erosión. El orden de las corrientes, el relieve relativo, o sea, el desnivel, la diferencia entre el punto más bajo y más alto de una geoforma de tipo montaña, por ejemplo, los parámetros de visualización, los mapas de visibilidad, y también se pueden estudiar los parámetros estadísticos, es decir, generar estadísticas zonales de tipo rugosidad, dimensión fractal, complejidad o anisotropía. Entonces, todo esto, lo vamos a ver, tiene aplicaciones importantes en la hidrología y por ahí he visto que en algunos talleres de hidrología me han hecho preguntas con el software Saga para derivar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso indica que esto es importante y que tiene continuidad en esta materia. También hay aplicaciones para el modelado climático, entonces poder estudiar la insolación solar, establecer la cantidad de radiación que recibe una zona de acuerdo a sus condiciones topográficas y poder establecer modelos, por ejemplo, para localizar o generar paneles solares. Entonces, todo eso es para indicar que hay mucha información que derivar. De hecho, en el software Saga se pueden derivar hasta 100 parámetros del terreno. Pero lo importante aquí es saber que desde un solo dato de entrada, que es el modelo digital de elevación, yo puedo derivar muchas capas. Y que ya sabemos del capítulo de geodesia, el principio de superposición, si todas esas capas están en un mismo sistema de referencia, entonces va a generar lo que se conoce como el principio de superposición. Si una capa está en un sistema de referencia, otra en otra, entonces eso no va a ser posible. Por ahí, en estos días, alguien me pidió una asesoría está haciendo un mapa de calor para estudiar o hacer un diagnóstico de la demanda del uso de vías para bicicleta. Y entonces el problema era que tenía el mapa de Popayán, pero cuando subía los puntos no le daba en otro lado. Ese es un problema técnico de sistema de referencia de coordenadas. Y la razón era que la señorita cuando subió a Argis la capa de la localización de los estudiantes a los cuales encuestó, las coordenadas estaban en geográficas y cuando la montó en Argis le puso UTM. Entonces ahí, pues eso implica que hay un déficit nuestro en la educación del manejo de todos estos temas, ¿no? Bueno, afortunadamente pues no había sido alumna mía, entonces eso también me tranquilizó un poco de que, bueno, no, al menos no,
no, pues no tengo una responsabilidad directa, pero también tampoco me deja muy tranquilo porque así sean alumnos míos, también algunos están muy despistados y probablemente también les va a ocurrir lo mismo. Y es por nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema educativo no es muy robusto y entonces todos estos conceptos pues no es que queden muy bien cimentados y entonces no, aunque se recalque este principio de superposición con un sistema de referencia, pues todo eso se les va a olvidar y cuando se van a implementar los proyectos pues no queda muy claro. Entonces recuerden eso, el sistema de referencia es el pilar fundamental para todos estos procesos de superposición y modelado. Bueno, ya para empezar, ir empezando ya a generar ya lo práctico, recuerden que nosotros estamos trabajando con un modelo DEM, es decir, una estructura rectangular. Aquí nosotros no vamos a ver el team, ya les expliqué por qué, porque ustedes en vías pues van a estar sobresaturados con la red irregular de triángulos y por esa razón en geomática cubrimos ese faltante que es el modelo digital de elevación. Entonces, en ese enfoque de estructura rectangular o grid, nosotros la base matemática que usamos para implementar los algoritmos son las diferencias finitas provenientes del cálculo. Entonces aquí está un ejemplo de cómo vamos a hacer y ahora lo empezamos a implementar. Entonces tengo este mapa de pendiente ya generado, pero ¿de dónde se obtiene este mapa de pendiente? Recuerde que la pendiente se puede generar en unidades de grados o en términos de porcentaje. Recuerden que la pendiente es un gradiente. De acuerdo a este método de Evans-John, nos dice que la pendiente es la raíz cuadrada de estos cambios en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ya lo veremos ya en forma detallada. Simplemente tengo una capa de datos en el centro de esa celda va a estar la elevación. Aquí probablemente las unidades sean pies o otra unidad. Y entonces lo que se hace es pasarle una ventana móvil, en este caso una ventana de 3x3. Y en la celda central, o sea, en este caso donde está el número 11, en la elevación, acá se le aplica el algoritmo. Entonces miren ustedes, pues no tienen que entenderlo ya lo vamos a implementar. Simplemente escoger, sumar estas elevaciones, restarle las elevaciones de estas posiciones y lo sobre 6 veces la resolución espacial. En este caso, este modelo digital de elevación tiene un tamaño de celda de 10 metros. Y aquí me da esta componente o este gradiente en el sentido horizontal. Recuerden que aquí lo que estoy haciendo es la primera derivada de la superficie. Ese es el principio matemático. Por otro lado, en esa misma celda hago las diferencias, pero en el sentido o la diferencia o la derivada parcial en el sentido vertical, y entonces por esa razón aquí cojo estas celdas, la suma de estas celdas y le resto estas de acá y la divido sobre 6 veces la resolución espacial. Y la pendiente resultará de coger este dato, elevarlo al cuadrado más 0.03 al cuadrado, multiplicarlo por 100 y me dará la pendiente en porcentaje. Y cojo esta ventana móvil y la voy corriendo, por eso se le llama ventana móvil. Y le hago el paso completo a toda la imagen y esa es la forma en que los algoritmos calculan la pendiente. Entonces recuerden, el principio fundamental aquí es el cálculo, diferencias finitas. En el TIM, la forma de evaluar una pendiente tiene otra forma, ¿no? Ya está basado en el modelo vector y entonces ya se tiene que trabajar con vectores, tiene otro enfoque. Pero entonces recuerden, el enfoque aquí es el concepto de estructura grid o rectangular de la elevación. Bueno,
El aspecto, ya veremos su forma de cálculo. Aquí tenemos una expresión, lo vamos a calcular con un diagrama de flujo que se extrajo de la lectura. Recuerden que todo esto está en la lectura. Por esa razón, ustedes no debieran ponerle tanta atención a lo que yo hago acá, sino leerse la lectura y allá mismo sacar los conceptos, porque todo esto está implementado en la lectura. Recuerden que el aspecto es el azimut de la pendiente, o sea, la dirección. Ese aspecto es una medida circular que varía de 0 a 360 grados y lo que nos está mostrando estas caras del terreno es que están orientadas hacia el noroeste. Y las que están en estos colores café claro o rosado estarían orientadas hacia el noreste, bueno, dependiendo de este rango. Entonces, eso es lo que me indica el aspecto, el azimut o cómo está orientado respecto al norte una faceta o una geoforma del terreno. La curvatura, entonces aquí está la curvatura, como ustedes ven en esta silla que está aquí, si hago este corte A, voy a tener el concepto de curvatura vertical. Si hago este corte BB, que está aquí, voy a tener el concepto de curvatura tangencial o el concepto de curvatura máxima en el caso del corte CC y mínima en el caso del corte DD. En el software yo puedo derivar curvaturas tangencial en perfil o la curvatura general y voy a obtener esta forma. Como ustedes ven aquí, los valores negativos de la curvatura en perfil están asociados a curvaturas de tipo cóncavo, formas cóncavas, es decir, acumulación. De agua, podía ser, no necesariamente, pero quiere decir que en esas zonas hay un pequeño valle que podría coincidir con algún río. Las curvaturas cero, como en este caso, pues indican zonas planas. Aquí habría que discernir si es una zona plana o es un error del modelo digital de elevación, habría que mirarlo. A veces en los ejercicios que hemos hecho en clase, una forma de validar esto es exportar el producto a Google Earth y allá superponerlo y nos hemos encontrado que la curvatura plana a veces coincide con cuerpos de agua. En el caso del contexto regional, por ejemplo, la laguna del Buey, eso es lo que hemos visto. Y las curvaturas positivas son zonas convexas, o sea, en este caso probablemente son los filos de una geoforma, la parte más alta, que, como ya dije, generan procesos de divergencia. ¿Para qué se usa la curvatura? Entonces, para esto, para clasificar las formas del terreno en cresta parcial o esa segunda, en cambio la otra es cero. Entonces, por ese criterio yo puedo detectar crestas. Cuando esa segunda derivada parcial es negativa y en un sentido y igual a cero en la otra, entonces puedo detectar las líneas de curso o los canales. Cuando ambas son cero, entonces las formas planas. Cuando una de ellas es positiva y la otra derivada, perdón, cuando una es mayor que cero, bueno, sí, correcto, positiva, y la otra también positiva, entonces detecto picos. Cuando una de ellas es negativa y la otra positiva, entonces detecto pasos. Aquí tengo un paso. Y cuando ambas son negativas, entonces detecto huecos. Entonces miren, ahí tengo un criterio de detección importante a partir de la curvatura. El otro concepto es el índice topográfico de humedad, que es un índice que relaciona el área de la acumulación de la cuenca con la pendiente. Entonces, el índice topográfico de humedad es un valor adimensional que toma los valores más altos donde hay procesos de acumulación. Es decir, que
está indicando cómo es la acumulación del agua por efectos topográficos. Por eso le llama índice topográfico de humedad. Es decir, que donde la topografía sea más baja, entonces hay una mayor posibilidad de que se acumule agua. Y esa agua puede estar asociada a la condición de saturación de los suelos. Entonces, el índice topográfico de humedad podría asociarse al nivel de saturación de los suelos en algunos aspectos, o también podría estar asociado también a la red de drenaje, ¿no? Podría también significar que en esos sitios entonces pasan corrientes de agua. En este caso entonces tenemos la tubería que alimenta el acueducto en la zona norte de Popayán, aquí está en la cuenca del río Palacé, de la tubería, y aquí está entonces el índice topográfico de humedad que lo intersecta. Acá tenemos entonces otra representación. Aquí en la parte derecha inferior, pues está indicando que ese índice topográfico es bastante alto, por lo cual podría estar asociado aquí a una acumulación de un depósito de agua significativo. La acumulación, bueno, perdón un momentico, creo que no, por favor me confirman, estoy viendo en el otro lado que no están cambiando la diapositiva, ¿ustedes me pueden confirmar? Bueno, parece que estoy hablando solo en clase. O sea, a mí sí me estaba cambiando, no sé. Todos se han ido. Bueno, me dicen que sí estaba cambiando. De pronto entonces es en el otro computador que no estaba viendo ese cambio, estaba estático. Bueno, gracias. Sí, el compañero que me respondió porque ya me preocupé y pensé que estaba hablando solo. Listo. La acumulación del flujo consiste en detectar automáticamente cuántas celdas están drenando hacia una determinada, hacia una de ellas. Entonces la acumulación del flujo me va a indicar, en este caso, por ejemplo, lo que más está en color azul oscuro está indicando que ahí están drenando o hay una acumulación de bastantes celdas hacia esa celda. Aquí en un punto determinado es la salida y lo que hace el algoritmo es detectar cuántas celdas en forma acumulada drenan hacia ella. Y esa acumulación de flujo es el principio para detectar una cuenca, como lo veremos más adelante. Esta acumulación de flujo junto con la dirección del flujo, que es algo similar al aspecto, entonces me va a generar la detección de cuencas, como lo veremos más adelante. Bueno, y entonces entramos primero ya para empezar a operacionalizar todos estos conceptos, las fuentes de modelos digitales de elevación. Recuerden que ya vimos uno en clase a alto nivel de detalle obtenido con estación total, pero también debemos mirar los modelos a escala global. En este caso el SRTM de la NASA. Aquí ven ustedes todo el modelo en Colombia, el SRTM de 3 segundos de arco. Y acá a la derecha ven ese modelo digital en la carretera Bogotá-Villavicencio, que ya sabemos tiene unas condiciones geológicas bastante complejas. Entonces, como ustedes ven, la carretera va por un lado de ese valle, y entonces eso genera unas condiciones difíciles de operación. Ya vamos a ver que en Colombia en mapas también tenemos fuentes de datos para modelos digitales de elevación. Ahí tienen el modelo digital SRTM de 30 metros, que es bastante pesado, pero lo pueden descargar y recortar en una zona de estudio determinada. Y no solamente está este producto, sino en algunos municipios hay, por ejemplo en Popayán creo que hay un modelo digital de 2 metros de resolución espacial. Bueno, entonces vamos a ver estos productos
y pues ya saben ustedes, la herramienta principal va a ser Saga en este capítulo. Bueno, listo. Entonces, entonces voy a compartir aquí unos recursos entonces ustedes pueden ver aquí esta organización Geomorfometría ORG. Entonces es un organismo internacional que está a cargo de divulgar esta disciplina, y eso es para indicar que este tema de la geomorfometría no es porque al profesor le pareció bonito ponerlo como un capítulo de la materia, sino que tiene un respaldo científico a nivel global. Pues eso es lo que deben tener en cuenta. Aquí van a encontrar muchos recursos para entenderlo. Uno de ellos sería este que está aquí. A ver, voy a acceder. Y aquí ustedes pueden entender los conceptos. Entonces, miren que lo que hablamos ahora, el concepto de modelo digital de superficie. Entonces, detecta copa de árboles, techos de casas y edificios. Y esto es lo que detecta las tecnologías aéreas y satelitales. Entonces, tengan mucho cuidado porque a nosotros estos productos no nos sirven sino el DTM, o sea, a nivel del suelo desnudo, como si una máquina de corte pasara arrasando todo, ¿no? Árboles, casas, y nos dejara el suelo desnudo. Eso es lo que nos sirve a los ingenieros para diseñar. Entonces ahí está en ese ejemplo muy claro los dos conceptos. Y ahora se está hablando de superficie no vegetal, o sea, remover solamente lo que es vegetación, pero dejar al menos la infraestructura o los objetos antrópicos para el modelado. Bueno, y así entonces ustedes pueden encontrar muchos recursos en esta página, indicando que hay un respaldo científico bastante robusto. Bueno, entonces voy a colocar este primer recurso aquí en el chat para que ustedes lo tengan. Listo. Veamos, por ejemplo, este SRTM de ese producto, ese modelo digital de elevación. Entonces aquí tenemos este recurso. Voy a copiarlo acá en el chat. Entonces, en este link ustedes pueden encontrar el modelo digital de elevación de la misión radar topográfica de la NASA. En el año 2000, la NASA envió el transbordador Endeavour con un dispositivo que cuando estuvo a una altura aproximadamente de 300 kilómetros sobre la Tierra, desplegó un mástil de una longitud de 60 metros. En un extremo venía un sensor de la banda C, 6 centímetros de longitud de onda, y en el otro extremo uno de la banda X, 3 centímetros de longitud de onda. Entonces, con esos dos sensores se rastreó la Tierra entre las latitudes menos 80 grados sur hasta 80 grados norte, y con la técnica de interferometría generó el modelo digital de elevación a nivel global. Como su nombre lo indica ahí, 90 metros quiere decir que hay un dato de elevación cada 90 metros. Si ustedes entran aquí donde dice SRTM Data, aquí pueden, mediante un sistema de tileado, seleccionar el
el producto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en Sudamérica, entonces es difícil aquí ver, pero voy a ubicarme aquí, en este tile, en este sistema de tileado. Le voy a decir search y aquí me está indicando que está por encima de Panamá, o sea que realmente no me sirve para la zona que yo quiero buscar. Entonces me regreso. Voy a ubicar por aquí un punto más abajo, este. Entonces mire que ese sí serviría aquí. Aquí ya tengo, cubre el Cauca. Entonces, este sería el producto, toda la zona que cubre, y entonces procedería a descargarlo. Download a SRTM. Aquí está los metadatos. SRTM de 90 metros, versión 4. Aquí está el nombre. Y aquí está el rango que cubre, ¿no? Recuerden, nosotros estamos por aquí a 76 de longitud y a 2 grados norte, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a descargarlo en algún lugar. A ver, descarguemos este producto. Y ahora lo vemos en el software Saga. Listo. Por ejemplo, datos LIDAR solamente es para explorar. Entonces, por ejemplo, pongámoslo aquí en el chat, datos LIDAR. Aquí está esta herramienta, pero miremos aquí donde dice Find Data Map. Entonces, como ustedes observan, los datos LIDAR no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, miren que datos LIDAR solamente hay en Estados Unidos. Lo que quieran. Pero en Colombia no hay nada. Entonces, eso ya nos indica que a nivel de académico, pues nosotros nos toca es usar cosas que hayamos obtenido con alguna empresa, pero eso indica, ¿no?, que no hay un organismo gubernamental que esté asociado con las universidades que permitiera desde la academia empezar a hacer investigación con esta información. Todo lo que se obtenga será con datos de consultoría, ya sean pagados o con alguna contraprestación, pero no hay datos abiertos para este tema. En cambio, en Estados Unidos ya vemos que está todo, que hay mucha información, y en algunas partes del mundo ya locales. Entonces, restricciones. Entonces, recuerden, la tecnología LIDAR, súper importante, alta densidad de datos, precisiones de 15 centímetros en vertical, pero ya el costo es lo que nos limita. Entonces, tengan en cuenta eso. Lo que hemos hecho anteriormente es con datos de Inglaterra, que cuando hemos estado en cursos y todo eso, pues se modela como para que ustedes vean manipulen los datos, ¿no? Pero datos abiertos como tal es muy difícil, entre comillas, porque probablemente alguno de ustedes trabaje en alguna empresa de consultoría y los obtengan. Ya recuerden que aquí en el Cauca les mostré una faja para el diseño de la variante occidental de Popayán. La empresa Sigla española hizo ese levantamiento y por solamente los datos crudos me pedían 100 millones de pesos. Probablemente en este momento en la Agencia Nacional de Infraestructura ya estén esos datos, y entonces haciendo algún derecho de petición indicando de que todos los colombianos pagamos impuestos y que tenemos derecho a que nos suministren esa información. Entonces, de pronto, con una petición de ese tipo pudiera accederse a esos datos, ¿no? Pero para eso hay que tener un proyecto de investigación. Entonces, mientras no se generen dinámicas de investigación en ese tema, pues será difícil hacer aplicaciones locales con esos datos.
Bueno, por otro lado, a ver, por aquí yo tenía en algunas clases anteriores, tenía unos links. Bueno, estos son imágenes de satélite. Recuerden que en este semestre nosotros las imágenes de satélite ha tenido poca aceptación en el caso de los ingenieros civiles, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que el ingeniero civil lo que no vea o no le huela a concreto o a vías, pues no le pone mucha atención. Pero entonces, en NASA Earth Data, a ver, miremos aquí. Bueno, permítame un segundo, yo mejor Air Data Search, ¿no? Sería NASA Air Data Search, listo. Ahí voy a poner el link. Bueno, entonces aquí, en esta herramienta, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, SRTM, y entonces ahí está el NASA Shuttle Radar Topography Mission Global de 1 arco de segundo en la versión 3. Entonces podemos ingresar aquí. Acá podemos entrar en una región, por ejemplo, en Colombia. Aquí en Popayán. Bueno, podemos hacer aquí un rectángulo con esta herramienta y decirle, bueno, búsqueme qué hay aquí. Listo, y ahí él generó este producto. Bueno. Pero entonces me dice que no está disponible. A ver por qué. O sea, esa es la región. Bueno, es porque no me he logueado, ¿no? Esa es la razón. Entonces, a ver. Hay que tener una cuenta en Earth Data Login. A ver si me acuerdo de la cuenta. Bueno, entonces, bueno, a ver, volvamos a remover y entonces salgámonos. Bueno, aquí otra vez. Bueno, no sé por qué de pronto no. A ver, bueno, ahí ya descargó entonces ese producto. Dice 100%. No se pareciera que hubiera algún problema de la página porque no me deja mirar
parece que hay un problema. A ver, vuelvo a entrar otra vez. Busquemos nuevamente SRTM. Entonces entremos otra vez aquí en Cauca. Generemos por aquí un rectángulo de búsqueda. Listo, ahí está contenido, pero entonces no pareciera que hubiera algún problema en este momento porque no me puedo conectar. Pero bueno, esa sería la ruta. O el otro sería el Aster GDEM, que sería otro modelo digital. Otro modelo digital que también se pudiera descargar. El Aster Global Digital Elevation Model también sería. Este sí, parece que sí está disponible. Entonces descarguemos el modelo digital de elevación. Bueno, otra vez me redirecciona a la cuenta, a ver si es por eso que no deja descargar. Aquí sí ya me permite la descarga. Entonces, por alguna razón el SRTM no deja obtenerlo. Bueno, ahí ya descargué el Aster GDEM. Listo. Bueno, entonces esos serían los productos que ustedes pueden consultar para descargar modelos digitales de elevación. Bueno, muy bien. Entonces voy a desplegar esos dos productos que los tengo aquí, el SRTM y el otro Aster GDEM. Bueno, este parece que está aquí comprimido, le voy a decir que lo extraiga todo en esa carpeta. Ahí ya está. Bueno, entonces empecemos. Voy a abrir el software Saga. Vamos a abrir esos dos productos de que descargué. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Entonces recuerden el software Saga, aquí tengo la versión 8.50, entonces recuerden la configuración, ventana de trabajo, acá ventana de explorador de datos, ventana de propiedades, ventana de visualización y abajo ventana de errores. Solamente para indicar en lo que vamos a hacer, voy a mostrar lo siguiente. Voy a cargar los datos. Recuerden que aquí tengo los datos de las huacas. Y entonces recuerden que con base en ese producto, nosotros generamos una nube de puntos con la tabla y configurando estas alturas. Bueno, ahí ya se generó la nube de puntos, pero recuerden que esos puntos no se ven bien, entonces hay que ponerles un tamaño un poco grande y ahí se encuentran. Bueno, lo que voy a hacer aquí entonces es recordar el paso que vimos la clase pasada para generar un modelo digital de elevación. Y recuerden que uno de esos métodos robustos es el Template Spline, donde configuro con un tamaño de celda de 5 metros y un método global a 60 metros. Entonces genero mi modelo digital del terreno. Y recuerden que esto se va a llamar DTM, Digital Terrain Model. Bueno, si yo le digo aquí Show Cell Values, y cuando me acerque, entonces
ahí ustedes tienen el concepto de modelo digital de elevación. Es decir, que asociado a una celda, recuerden que tal como está aquí en la descripción, las celdas son 5 metros. Entonces, asociado a un tamaño de celda de 5 metros, aparece entonces los datos de elevación que según esta rampa de colores varían en ese rango. Bueno, pero para el ejercicio, de pronto no sé hoy hasta dónde alcancemos a hacer. Para el ejercicio de la próxima clase voy a tomar una ventana de datos. Voy a tomar esa ventana. No sé si alcance a tomar hasta aquí. Listo. Entonces voy a decirle print screen y voy a grabar esto como imagen para la próxima clase, para hacer el ejercicio de modelación. El archivo guardar como, yo después lo subo al aula de clase para que todos tengamos la misma muestra. Entonces le voy a llamar entonces dem wacas. Entonces es una muestra, ¿no? Una muestra del dem. Listo, entonces con esa muestra trabajaremos la próxima clase. Pero por ahora, entonces recuerden el concepto de modelo digital de elevación. Entonces, un arreglo rectangular de elevaciones. Y aquí estoy seguro que es DTM porque lo hice con una técnica de campo terrestre que fue la estación total. Bueno, muy bien. Te recuerden 5 metros de resolución espacial. Voy a cerrar todo esto. Listo. Y ahora entonces vamos a mirar el modelo digital de elevación NASA. Bueno, entonces aquí estoy en mis dibujos. Entonces, supuestamente voy a mirar primero el Aster GDEM. Ahí está. Ahí está mi modelo digital de elevación Aster GDEM. Aquí en esta representación visual observan ustedes el volcán Pura C. Por aquí se ve como una traza de Popayán. Miran las incisiones del drenaje del río Cauca. Por aquí vemos el valle interandino de Popayán. Toda esta zona aquí diagonal en colores rojos y amarillos, la cordillera central. Por acá vemos a la izquierda, en la parte de arriba, trazas de la cordillera occidental. Bueno. Características de Aster GDEM. Recuerden, una característica es que viene con un tamaño de celda de .0000277778. ¿De acuerdo? Entonces viene con ese sistema de referencia. Es decir, un sistema de referencia WGS84, que ya sabemos que son coordenadas geográficas que corresponde a un código EPSG de 4326. Bueno. Yo pudiera hacer una operación que es el capítulo de geodesia, que es convertir, ¿no? Convertir este sistema de coordenadas geográfico a coordenadas proyectadas. Y recuerde que en este tipo de estudios a nivel regional, las coordenadas UTM sí son muy importantes. Entonces yo puedo decirle geoprocessing, proyección, y aquí es un tipo grid. Y le puedo decir aquí que me cargue el grid system. Miren que el grid system acá a la izquierda tiene el tamaño de la celda en grados, el número de filas, el número de columnas y las coordenadas de la esquina inferior izquierda.
Pues entonces lo cargo y le digo que la elevación está en esta capa. Aquí le voy a decir que no, pues me genere un método de interpolación pues no tan complejo. Y entonces aquí en proyectadas voy a escoger el sistema WGS84 UTM18 Norte. Bueno, aquí está UTM, recuerden que esos son los sistemas de nuestra región. UTM18 Norte, a ver dónde está. Listo, aquí ya lo tengo. Y entonces mire que automáticamente él me pasa esos grados a metros, 31 metros de píxel. En este momento ya puedo decir que ok, me genera, miren que el grid ya genera 31 metros de resolución espacial y ese sería el que abro acá. Entonces aquí ya está en coordenadas proyectadas y ya puedo superponer la información que esté en el mismo sistema de referencia. Es una pregunta importante. Miren, muchachos, ¿cómo convierto en el examen parcial? Puede ser esa, ¿no? ¿Cómo convierto este tamaño de celdas en grados a metros? Y ya ustedes saben la respuesta, ¿no? En el Ecuador, la circunferencia de la Tierra son 40.000 kilómetros. Entonces pueden hacer una regla de 3. 40.000 kilómetros son 360 grados. Punto triple 0.00277778 grados, ¿cuántos kilómetros son? Entonces, de ahí saldrá la respuesta sin necesidad de entrar acá. Pero aquí ya con la herramienta ya sabemos que son 31 metros. Entonces, característica del Aster GDEM, 31 metros. Bueno, miren que la estructura, esto es un modelo digital de elevación y lo mismo que hice rato, bueno, aquí me faltó decirle que aplicara lo mismo que hice rato con el modelo Teamplay de SPLine obtenido con una estación total, lo hago acá con el modelo global. Pero mire algo interesante. La calidad, o sea, la precisión de los datos se ve aquí. Miren que estos datos a nivel global no tienen cifras aquí después de la coma, ¿no? En cambio, el que hice con la técnica convencional, listo, Leandro, no hay problema. ¿Verdad que usted me acordó de que hay que llamar a lista? Bueno, listo, ya me estaba olvidando. Entonces, bueno, listo, gracias, Leandro. Entonces, para dejar unos minutos para el llamado a lista. Bueno, entonces, les decía que este modelo con 31 metros de resolución espacial, es decir, un dato cada 31 metros, comparado con la técnica convencional terrestre, que era un dato que le dijimos cada 5 metros, o al menos lo generalizamos de esa manera. Recuerden que en los datos nuestros aquí tenemos 2 cifras decimales y acá, en cambio aquí no. Entonces ese es un indicador primero de la precisión de los datos, o sea, es más preciso la técnica convencional terrestre. Bueno, para terminar con esta operación, entonces podemos hacer una visualización en 3 dimensiones. Recuerden aquí Map, Show 3D View. Aquí le indico la cuadrícula, vamos a indicar el de metros, la elevación, y aquí dejémoslo con una exageración de, bueno, aumentémosle aquí 4 metros. Y dejemos todo por defecto, a ver si no, bueno, ahí ya tenemos nuestro modelo en 3D, y entonces ahí vemos el valle interandino y la cordillera central, aquí el volcán Pura C, por acá debe estar el otro volcán, debe ser el Sotará, por acá el volcán ese debe ser el que va hacia el Huila, ¿no? El Nevado del Huila. Bueno, y por aquí vemos toda esta zona de este valle ya hacia el río
envío por la zona de Cuatro Esquinas, etcétera. Y el valle, aquí hacia el norte, el valle del río Cauca, que vemos que se pega hacia esta cordillera occidental. Bueno, entonces ya eso es lo que vemos a esta resolución. Podríamos decir que en términos generales no hay como artefactos, o sea, parece que, recuerden que este Aster GDM fue obtenido con tecnología óptica, superposición de imágenes en el campo del óptico. Entonces, en general, pues no le vemos así como artefactos, ¿no? Que uno diga su calidad no es que sea muy buena. Listo, eso sería lo que podemos ver de este modelo, muchachos. Bueno, por favor, no me vayan a olvidar de la lista, que ya se va a terminar la clase. Bueno, y lo otro es, vamos a subir el SRTM de la NASA. Entonces, cargo el TIFF. Mire que también vienen coordenadas geográficas. No sé si alguien puede hacer ese cálculo. Bueno, ahora lo hacemos. Entonces, generemos nuestra vista. Mire que se cubre una mayor área, el SRTM de la NASA. Veamos aquí su característica. También vienen en geográficas y en coordenadas, bueno, también en el mismo sistema WGS84. Le vamos a hacer el mismo tratamiento, vamos a pasar esto a coordenadas UTM. Recuerden que las coordenadas UTM para estos estudios a nivel regional sí son adecuadas, pero para estudios ya no es conveniente. Y recuerden entonces que en el software hay que hacer la conversión, pero no hagan lo que hizo nuestra compañera de trabajo de grado de último semestre, que cogió los datos en geográficas y en vez de convertirlas le dijo al sistema cuando lo cargó que estaba en UTM. Entonces recuerden, no me vayan a hacer quedar mal, o si hacen eso, entonces mientan y digan que vieron geomática con otro profesor diferente a mí. Bueno, entonces aquí proyecciones, transformación grid, y entonces aquí vamos a darle que el grid va a ser este y es SRTM. La mismo sistema proyectada UTM-18 Norte. Mire que automáticamente ya lo convierte a 92 metros, o sea, un dato cada 92 metros. Con este BB Box, o bueno, en español no sé cómo se dice, con estos límites de las coordenadas del rectángulo. Bueno, ahí ya lo hizo. Y entonces tenemos este producto ya proyectado a 90 metros. Como ustedes ven, cubre una mayor área y por lo tanto es un modelo más general que el otro. Veamos su visualización en 3D. Pongámosle 4 aquí. Entonces es un modelo, cubre una mayor extensión, ¿no? Ya ahí ya no solamente van a ver la escala regional, sino ya hacia el sur. Probablemente ya cubre hasta Nariño. Aquí ven entonces probablemente esta es la hoz de Ninamá, creo que por donde pasa el río Patía, que va hacia el Pacífico. Y entonces ese sería este producto. Entonces, como vemos, muchachos, a una resolución de 30 metros, pues el modelo es más detallado, pero cubre una menor región. Cuando la resolución es del orden de 90 metros, cubre una mayor extensión, pero entonces ya al haber datos más espaciados, pues su calidad es menor. Bueno, entonces en la siguiente clase hacemos el ejemplo a mano para el examen parcial el examen parcial de
el tercer examen parcial, pero solamente como una ilustración de lo que haremos luego. Ya sería con este modelo. Entonces podemos generar descriptores del terreno. Entonces, por ejemplo, en Terrain Analysis podemos generar en morfometría la pendiente, ¿no? Podemos decirle, cójame ese modelo digital de elevación de 31 metros, cuya elevación está aquí, y cree la pendiente, por ejemplo, en grados. Cree el aspecto también en grados y genere, por ejemplo, una curvatura en perfil. Si quiere, dejémosla en perfil con este método. Mire que hay como 8 o 9 métodos de cálculo de la pendiente, y entonces él va a generar esos productos. Entonces aquí vamos a tener la pendiente del terreno expresada en grados. Entonces mire que una pendiente de 0 exactamente coincide aquí con la represa de, se me fue el nombre, hacia el norte. ¿Cómo es? La represa de en Juárez. ¿Cómo se llama la represa? Eso, la Salvajina. Muchas gracias. Por ahí alguien habló, pero no detecté quién. Pero muchas gracias por la ayuda. Listo, la Salvajina, miren, pendiente 0. Obviamente el valle interandino, entonces pendientes planas también, y las pendientes ya más fuertes en los lados de las cordilleras. Veamos cómo es el aspecto. Entonces miren, interesante, un aspecto de 0, o sea, donde no hay aspecto, coincidió exactamente con la Salvajina, lo que quiere decir que este producto me pudiera ser un criterio para detectar cuerpos de agua o agua almacenada. Por acá probablemente también, miren aquí, probablemente esto podría coincidir con alguna laguna, creo que es la laguna del Buey. Y la curvatura en perfil, entonces tenemos este producto. Entonces ya sabemos, curvatura en perfil de 0 son zonas planas, como en la Salvajina y en estas zonas, y ya lo demás ya es difícil, tocaría acercarse. Curvaturas negativas en color azul, entonces acumulación de agua, y positivas convexa o divergencia. Como ustedes vieron, entonces es interesante estos temas, pero entonces podemos mostrar, a ver, este aspecto, este mapa de aspecto. Y entonces miren, algo interesante que tiene Saga, o bueno, todas estas herramientas, es que yo podría exportar estos elementos lo puedo exportar a KML para verlo en Google Earth. Entonces hagamos ese trámite como último paso, ya para terminar. Exportemos el aspecto y digámosle aquí que nos guarde aquí en la clase de hoy aspecto, pero recuerden que eso proviene del Aster-GDEM. Listo. Entonces, bueno, dejémoslo así por defecto. Y entonces ahí debe haberse creado en la capa, en el archivo donde estamos guardando todo, debe estarse creando ese producto. A ver, no lo veo. Aquí quedó. Entonces le doy doble clic y él debe abrirlo en Google Earth. Entonces ese sería mire, aquí ya estamos viendo una de las potencialidades de los globos virtuales, que será validar la información. Entonces miren ahí ese producto bien bonito del aspecto, y vamos a ver si esto que está aquí debajo es una laguna o no. Bueno, al menos ya ahí se ve que sí. Solamente podemos decirle aquí que en propiedades le quitamos transparencia, y ahí queda un hueco que coincide con la detección del aspecto. Pues no sé si por ahí dice laguna del Buey o qué, o será otra laguna, o estoy loco, pero entonces
al menos se ve que sí ahí coincide con una hondonada en ese sitio. Bueno, y por otro lado también vemos que acá hacia el norte, entonces ahí debe estar aquí sí parece que sí es claro la salvajina. Entonces mire que como métrica de detección es bastante interesante. Bueno, entonces era eso, muchachos, que quería comentarles en esta introducción. Entonces recuerden, le pido el favor a Daniel Fuentes, que está ahí de primero, si me puede hacer un resumen rápido. Daniel. Sí, presente, profe. Sí, hágame el favor, entonces, una síntesis rápida de lo de hoy. Profe, pues la verdad no me quedó muy claro, pero pues lo único que sé es que es como importante eso. ¿No le quedó claro qué aspecto? Profe, pues básicamente, pues como es mucho tema y es muchas cosas, pues ya tendría que hacer un trabajo asincrónico ya de pues personalmente para reforzar muchas cosas, porque a mí, pues, a mi entendimiento me parece un tema muy amplio y muy complejo que como le digo, debo reforzarlo. Pues ahorita mismo no le podría dar una síntesis completa o eso. Bueno, Aleida está por aquí. Hola, profe. Aleida. Sí, señor. Bueno, ¿tiene algún comentario, algo que se le haya quedado de la clase?